Hola, hoy hablaremos del recordado escritor peruano César Vallejo y su obra Tungsteno. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la Ciudad de la Libertad. La ciudad al año es visitada por muchos turistas, ya que ha sido considerada como la ciudad de la poesía. César Vallejo proviene de un hogar humilde, donde siempre predominó la unión familiar, siendo él el menor de 2 hermanos. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María Mendoza. Ellos quisieron que él se dedicara al sacerdocio, porque sus abuelos tenían esa vocación espiritual, razón por la cual sus primeros versos tenían referencias bíblicas y litúrgicas. Desde muy pequeño demostró interés por los estudios, distinguiéndose por ocupar los primeros puestos de su colegio. Es por eso que al acabar la primaria dejó su casa para ir a estudiar la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, donde vivió en una pensión por 4 años alejado de su familia. Vallejo cursó la Universidad Nacional de Trujillo en el año 1913, donde destacó por sus notas sobresalientes en las diferentes materias, obteniendo diversos diplomas. En el año 1914 logró obtener un premio por sus calificaciones que le fue otorgado por su grado de bachiller en Filosofía y Letras. César Vallejo se graduó en 1915 como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En aquella época se asoció al denominado Grupo Norte, integrado por los más grandes escritores de la época. Años después, resentido por su terrible proceso judicial, decide emigrar a Europa, donde posteriormente, en 1938, fallece a causa de complicaciones de salud. César Vallejo, luego de su retorno de Rusia e influenciado por el marxismo, crea el Tungsteno, una obra admirable que cuenta los inicios de la explotación minera en la ciudad del Cusco. Describe el contexto en el que se desarrolla esta manifestación y también narra las discrepancias entre las actividades públicas y privadas de aquel entonces. El Tungsteno es una obra que representa la realidad que se vivió aquella época en la región andina del Cusco. Se inspiró en los factores económicos y políticos. Dentro de la novela de Tungsteno encontramos personajes principales, como son Servando Huanca. Este era un indio de ojos pequeños, hundidos y brillantes. Tenía aproximadamente 30 años. Era herrero y fue quien se enfrentó a los abusos de la minera. También encontramos personajes secundarios, como son Mr. Tyke. Él era el gerente de la Minera Society. Encontramos a Javier Machuca, era el cajero de la Minera Society. José Marino era comerciante de contextura ancha y tamaño pequeño. Era una persona avara y astuta. Tenemos a Baldassari. Su papel era el comisario. Leonidas Benítez era el ayudante de Baldomero Rubio. Mateo Marino tenía el papel del jefe y fue el hermano de José Marino. Luna se desempeñaba como juez. Ortega, alcalde de la ciudad. Parga era el secretario. Graciela, a ella se le reconocía como la Rosada, estimada por José Marino. Tenía 18 años, de origen de la sierra.
Físicamente tenía los ojos grandes de color negro. Teresa y Albina eran las hermanas de Graciela. Isidro Yepes, joven de 18 años y era analfabeto. Braulio Conchudos tenía 23 años. Ahora veamos, ¿qué importancia tiene la obra de Tungsteno en la producción narrativa? ¿Con qué objetivo César Vallejo escribió esta novela de Tungsteno? ¿Cuál es la realidad que nos plantea el tungsteno? César Vallejo nos habla mucho sobre la ideología y política en el tungsteno. Dicha obra se ha realizado con un fin social de defensa sobre el abuso, la injusticia y la sobreexplotación de los indios en la actividad minera norteamericana, donde los personajes son caracterizados cruelmente, donde se desconocen el valor del dinero tan solo por sus rasgos físicos, resaltando así el abandono de los indios, la codicia y la crueldad. Es así que se convierte en un hito para el desarrollo de la novela indigenista. En conclusión, César Vallejo, una gran figura literaria dentro del vanguardismo, el menor de 11 hermanos, un hijo ejemplar, buen hermano, educado, con grandes valores y principios, un gran poeta, que pasó por diferentes situaciones difíciles, pero que supo y logró salir adelante, quien viajó a Europa en busca de un mejor futuro, de donde no regresó, y el cual ahora es conocido como un gran representante de la literatura del país. Una de sus obras, El Tungsteno, es una novela que da a conocer la realidad de aquella época, su organización, y que en la actualidad todavía predominan principalmente en algunas zonas de la sierra del país. Podemos decir que aquí observamos la desigualdad social y el maltrato que se da. El tema central de la obra es la esclavitud de los indios por parte de la clase alta y busca obtener la libertad de la explotación a través de una lucha constante. La obra finaliza con una reflexión sobre la fortaleza para tomar decisiones que hagan prevalecer los derechos de la persona, lo que significa la lucha y oposición ante los abusos. La obra Tungsteno es una novela en la cual presenta esencialmente distribución social de esas épocas y que hoy en día se conservan primordialmente en la serranía. Es muy interesante la organización de la novela, la cual ha abordado los aspectos generales, como a los dueños de la mina, sus empleados, los marinos, los horas y los obreros, y a la vez narra las contradicciones entre ellos. En el primer capítulo narra los hechos que surgen en el campo minero de Quirubilca. Este empieza con la delineación de la Gran Indiada, que primero se dispersa en la compañía minera norteamericana. Los horas son los guías de la empresa Mining Society y posteriormente entablan vencer ingenuamente todo lo que tienen. Los obreros de la empresa insultan a los horas diciéndoles indios brutos, raza endeble, entre otros calificativos. El capítulo se cierra con un pavoroso e inmundo suceso en el que los protagonistas, incluyendo a Mr. Tyke y Mr. Weiss, despojan un fragmento en la violación de Graciela. Aquí ingresan en alternativa por orden de jerarquía social y económica. En el capítulo 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se engrandecieron como empleados a favor de la compañía Mining Society,
y son los socios del subprefecto, en la que indaga los reclutas para el ejército, así como trabajadores para la empresa. En el tercer y último capítulo de la novela, se ofrecen las disputas políticas entre Servando Huanca y el topógrafo Leonidas Benítez. El herrero Huanca anuncia un levantamiento internacional en el que todos los indios de todas partes del mundo serán libres.